Mi nombre es José Luis Quispe, soy profesor acá en la Argentina, hace 30 años que practico la educación, soy técnico en automotores, soy profesor en disciplinas industriales, en la orientación máquinas térmicas y automotores. Soy un autodidacta, trato de ir aprendiendo todos los días. Ustedes saben bien que en lo que es el tema de electrónica no está todo dicho. Todos los días vamos aprendiendo algo nuevo y a veces no nos alcanza el tiempo para seguir incorporando información y datos. Tengo mi taller propio. Yo en este momento estoy transmitiendo desde mi aula, una pequeña aula, y nada, todo pasa por acá. Mi vida pasa por la electrónica automotriz. Todavía sigo enseñando, soy profesor, como bien dije, de 30 años en las escuelas públicas, en las escuelas técnicas, como las llamamos acá en la Argentina, ¿no? Justamente todo el día me paso hablando. En la escuela pública hablo de autotrónica. Salgo y sigo hablando de autotrónica, o para ustedes o acá en mi taller. Bueno, ¿qué les vengo a presentar hoy? ¿Qué les vengo a presentar hoy? Creo que hay un chat, así que bueno, cualquier cosa se van a poder comunicar a través de ese chat. Hoy les vengo a presentar diferentes formatos de diagnóstico, porque a veces nos sorprenden los autos, o vienen, nos dejan un auto en el taller y capaz que vino el hijo o la esposa a dejarnos el auto y no saben nada de por qué se quedó el auto, qué le pasó, o a veces peor, cuando me llaman de otro taller y ese taller viene a ser el segundo o el tercer taller por donde pasa el auto. Generalmente los casos que llegan a mis manos son vehículos que ya pasaron por 3 manos, o sea, por 3 talleres. Son grandes desafíos, cada trabajo lo tomo como un desafío propio y bueno, y allá vamos, ¿no? Y por eso esta idea de formar esta técnica de diagnóstico. ¿Qué quiere decir la palabra técnica de diagnóstico? Es un modo de operar, un modo de trabajar, cuando nos encontramos con diferentes casos electrónicos y a veces también mecánicos. ¿Por qué? Porque últimamente yo ya tengo 55 años. Desde muy chiquitito estuve en un taller, mi papá era chapista, así que desde los 8 o 9 años ya empecé a estar en un taller desmontando parte de la carrocería de los autos y bueno, siempre me ha tocado de ver muy cerca a los vehículos. Y a veces los mecánicos actuales se están olvidando un poco de lo que era la vieja mecánica. Cuando hablo de vieja mecánica, estoy hablando de que se han olvidado de usar el vacuómetro, por ejemplo, una herramienta vital, para saber justamente variación de vacío en el múltiple de admisión, o el compresómetro o compresímetro, como lo quieran llamar ustedes, o medidor de compresión, que nos va a entregar que la presión que existe en cada uno de los cilindros. Estas herramientas, muchachos, no se pueden olvidar, no se deben olvidar, ni el compresómetro ni el vacuómetro, ¿sí? Y otra caja que tenemos que tener cerca ahí es la de medir presión de combustible. Por supuesto, después van a entrar otros tipos de herramientas que ya son archiconocidas por ustedes, como el multímetro automotriz en lo posible, un buen osciloscopio, que puede ser de laboratorio o automotriz también, y un escáner. El escáner, acuérdense que hay diferentes tipos de escáner, por supuesto, hay muchos tipos de escáner, pero no todos los escáneres, por ejemplo, van a ser inicializaciones o programaciones. Entonces, bueno, es complicado y a veces cuesta, por una cuestión económica, alcanzar un buen escáner. ¿Sí? Pero vamos a trabajar desde estos PowerPoint que he preparado para que veamos cómo podemos encarar diferentes casos. ¿Ok? Ahí pasamos a la hoja.
Ahí estamos. Técnicas de diagnóstico. Primer caso, Peugeot 206, 1.6, 16 válvulas, no arranca, un clásico. Este es un clásico, pero no porque sea Peugeot. Puede ser Renault también, puede ser Fiat, puede ser Hyundai, puede ser Nissan, puede ser Toyota, puede ser Mitsubishi. Mi tiempo en Paraguay, bueno, me ha llevado a conocer un poco, por ejemplo, los Nissan, los Toyota, los Mitsubishi, y mi pasaje por Ecuador me permitió conocer los General Motors americanos y los Ford americanos, ¿no? Porque acá en la Argentina manejamos un mercado más bien europeo, italiano, francés, alemán, y se han incorporado, por supuesto, todo lo asiático. Pero bueno, por eso este no arranca puede pasar en cualquier vehículo, en cualquier marca, en cualquier modelo, ¿sí? No arranca. ¿Qué hacemos? Y bueno, lo primero que vamos a hacer es tratar de entrar con nuestro escáner. Al entrar con el escáner, ¿qué vamos a observar? Bueno, los diferentes códigos de avería. Por ejemplo, acá me marca unidad de mando defectuosa. Avería en la fase integrada al encendido. ¿Qué es eso? Avería detección de fase integrada al encendido. La bobina de encendido. Sí, tenemos que también interpretar, digamos, maximizar nuestro lenguaje técnico. ¿Por qué? Porque el escáner habla de una manera completamente distinta a la que tenemos los seres humanos. No se olviden que todas estas averías están definidas por un grupo de ingenieros en sus respectivas fábricas automotrices, ¿sí? Y por otro lado, sea cual sea la marca del escáner, siempre va a estar expresado con estos códigos que ustedes ven. Que en este caso tenemos códigos P, que son de powertrain, o sea, referentes al motor, a la ECU motor, ¿sí? Y acá, por ejemplo, nos muestra entonces avería de tensión, fase integrada al encendido, sonda térmica del refrigerante, sonda de presión absoluta, ¿sí? Los inyectores, 1, 2, 3 y 4, el sensor de temperatura de aire. Bueno, el sensor de temperatura de aire lo podemos tomar como si fuese el sensor de presión absoluta. ¿Por qué? Porque generalmente está integrado en él. Por eso vamos a encontrar sensores MAP de 3 cables y de 4 cables. Cuando encontramos de 4 cables es porque el sensor de temperatura de aire está incorporado en el sensor de presión, de vacío, presión negativa, de presión, ¿sí? Podríamos hacer esa interpretación. Los subcódigos intermitente, intermitente, y me marca como permanente el MAP y un inyector. 2 inyectores, perdón, y me marca los inyectores, ¿sí? Y el MAP. Entonces, nos agarramos de la cabeza y no entendemos nada. ¿Qué hacemos? Y yo acá, en el margen izquierdo, les escribí algo. Interpretación de las averías, interpretación del flujo de datos, interpretación del esquema eléctrico de la computadora. Este 206 viene montado con una Bosch Motronic ME744. Y para ello, ¿qué herramientas vamos a usar en este diagnóstico? El escáner, el osciloscopio y el multímetro. ¿Sí? Estamos hablando de un Peugeot del 2004 en adelante, porque 2000, 2001, 2002 vino con la 7.2 Motronic M7.2, ¿no? Y después cambió. Incluso la 7.2 vino con acelerador a cable y esta tiene cuerpo motorizado. Bueno, fíjense que este auto vino hacia mi taller, no arranca, fíjate que puede ser José Luis. Bueno, cambiamos la placa y ahí tengo una secuencia de trabajo. Esta secuencia de trabajo hay que tenerla presente, verificar si el sistema viene con o sin inmovilizador. Ahí puse algo muy avanzado, conectarla en el banco según diagrama eléctrico. Eso es para cuando
tenemos grandes conocimientos y sabemos lo que tenemos que hacer. Pero sí, el punto 3, verificar funciones lógicas de la ECU. ¿Qué es una función lógica de la ECU? Una función lógica es escuchar todos los sonidos que nos entrega el vehículo. Por ejemplo, solamente puse 3 nada más, porque ahí puse 3 puntos, 1, 2 y 3, y son 10 en realidad. Y acá del punto 3 puse A, B y C, y hay más. Pero bueno, para no complicarlos, para no volverlos locos, por decirlo así, hice esta pequeña fracción en la secuencia del trabajo. El A, yo me siento dentro del auto, pongo en contacto y tengo que escuchar los sonidos del vehículo. ¿Cuáles son esos sonidos? El relé de bomba. Si yo escucho el relé de bomba, ¿qué me está diciendo? Que la parte analógica de la computadora está funcionando. Si funciona la parte analógica, por lo menos tengo 5 voltios en ECU, aunque no tenga 5 voltios en sensores, pero tengo 5 voltios en ECU. ¿Me siguen hasta acá? Yo espero que sí. Yo también estoy acá, lo estoy acompañando, ¿sí? Y entonces habíamos hablado, accionamiento, el accionamiento. Sí, accionamiento del relé. Bueno, eso me da una idea de, a ver, dónde estoy parado. ¿Sí? Ya sé que la bomba funciona. Después, la luz de check enciende y bueno, lo tengo que considerar. La luz del inmovilizador, el candadito, por ejemplo, o el inyector pulverizando, enciende, o un LED rojo, enciende, parpadea, queda fijo. Todo eso son señales de vida, porque eso es lo que tratamos de buscar nosotros los mecatrónicos. Tratamos de encontrar señales de vida, nuestro paciente, salvando las distancias del papel importante que cumple un médico, ¿no? Nosotros somos modestamente los médicos de los motores. Y entonces tenemos que ver, a ver si hay señales. Y algo que es vital, que el escáner tenga comunicación con nosotros, que haya lectura, que el escáner me pueda transmitir algo. ¿Sí? Porque si el escáner no puede leer la computadora, o sea, la ECU motor, ¿qué significa? Significa que el microprocesador de esa ECU a la cual tratamos de ingresar murió. Está quemado, pasó algo. ¿Sí? Eso, siempre y cuando la ECU tenga masa y sus 12 volt, más 30 y más 15. ¿Me explico? O sea, toda esta es la secuencia que yo tengo que tener en cuenta a la hora de abordar un problema. Seguimos. Y bueno, acá está. Alimentaciones, 12 voltios, ¿sí? Alimentaciones de 12 voltios y de masas de ECU. ¿Qué podemos encontrar acá? Por ejemplo, voy a agarrar un bolígrafo, a ver si me acompaña. Bien. Y acá, ¿qué tengo que encontrar? Las masas, ¿sí? Los aterramientos, esto lo extraje de un libro digital que está en portugués, las masas. Y algo importante, el BCM. ¿Qué es el BCM, José Luis? El BCM es la BM34 o, en palabras criollas, la fusiblera vanomotor. Que en este caso, esta BCM tiene dos partes, una parte, digamos, electrónica y una parte de potencia. ¿Sí? Y a esa BCM, ¿qué es lo que está entrando? El más 30. ¿Y el más 30 de dónde viene? Directamente del terminal positivo de la batería. Eso es lo importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque ese más 30 es el que después va a estar alimentando al sistema. Por ejemplo, tenemos la llave también, la llave de encendido, la llave de contacto, que me está alimentando con un más 15 a la ECU. ¿Me explico hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Y por supuesto, acá vamos a tener un relé de bomba,
por eso escuchamos la bomba, y un relé principal. Ambos relés, principalmente este relé, está alimentado por 2 más 30. Por 2 más 30. Y justamente estos 2 más 30 van a alimentar después, ¿a quién? Van a alimentar a la EQ, con 12 voltios. Estos son salidas, estas líneas negras que ven ustedes acá, son salidas, o sea, son masas microprocesadas. ¿Para qué? Para que pegue el relé. Y de esa manera yo pueda entregar, a ver si consigo otro color, a ver si tengo la suerte, acá estamos. Y para que después tenga mis 12 voltios para bomba de combustible, 12 voltios para bobina de encendido y 12 voltios para los inyectores. De esa manera va a trabajar el sistema. Por eso es tan importante, insisto, este más 30 que encontramos acá. Es tan importante las masas que están entrando a la EQ y este más 15. Porque si ninguno de estos tres tenemos, después no vamos a tener absolutamente nada. ¿Se entiende? ¿Qué es absolutamente nada? Y no va a haber comunicación con el escáner simplemente. El escáner no nos va a poder decir nada. ¿Ok? Entonces, a tenerlo en cuenta. ¿Sí? Por favor, a tenerlo en cuenta. ¿Por qué puse acá? Alguno preguntará, ¿y por qué puso más 15 temporizado? Y sí, porque está temporizado justamente por este relé, que es el relé principal. Porque esa masa que se le entrega en la pata 4 al relé viene microprocesada y está temporizada por el micro. ¿Ok? Bien. Vamos a borrar un poco todo. Ahí está. Muy bien. A ver. Después tenemos cómo es la alimentación de inyectores. A ver. Alimentación de inyectores. Sí. Acá tenemos alimentación de inyectores, de bobina, y tenemos que ir analizando cómo son esas alimentaciones. Por lo pronto, vamos a tener, acá diferentes positivos, que eran los positivos que estábamos hablando hace un rato. O sea, vamos a tener este rojo, que es la alimentación de bobina, el naranja, que es la alimentación de los inyectores, el rosado, que es la alimentación que va a ir justamente al sensor lambda, al sensor de oxígeno, y a la canister. Y después este amarillo, que va a ser el que va a alimentar a la bomba de combustible. Todas estas alimentaciones, ¿de dónde salen? Del BCM, o sea, de la fusiblera vanomotor. ¿Sí? Todas estas alimentaciones salen de la BCM, ¿sí? Salen de la BCM, ¿ok? De esa manera, cada uno de estos actuadores, los 4 inyectores, la bobina de encendido, la bomba de combustible, la electroválvula canister y las resistencias de lambda 1 y lambda 2 van a estar alimentadas, al menos en este caso. ¿Sí? ¿Ok? ¿Queda claro hasta acá? Espero de corazón que sí. ¿Sí? Acá tenemos entonces alimentación de actuadores. Todo esto tenemos que hacer cuando el vehículo no arranca. Vamos a cambiar de placa y ahí tenemos otra plaquita. ¿Sí? Ahí tenemos otra plaquita. Esta plaquita a mí ya me está mostrando, ya me está mostrando los 5 voltios. Los 5 voltios que son importantes. Por eso acá
del lado derecho, recorté una foto de la EQ Bosch ME744, que es la perteneciente a este 206, ¿sí? Y que está formada básicamente por este regulador de tensión que va a ser el encargado de transformar esos 12 voltios en 5 voltios. Y estos 5 voltios, como lo indiqué acá con esta flecha grande, van a ser los encargados de alimentar esos 5 voltios. ¿Para qué están? Para alimentar al MAP, para alimentar el IAT, ven que era un sensor combinado con 4 pines, va a alimentar esos 5 voltios, también me van a servir para el ST, el sensor de temperatura de agua, perdón, el IAT, el sensor de temperatura de aire, el MAP, es el sensor de presión absoluta, los TP, TP1 y TP2 correspondientes a quiénes, al TAC, al Trail Actuator Control, o sea, al cuerpo motorizado, ¿sí? O acelerador electrónico. Y después, por último, vamos a tener los dos APP, APP1 y APP2, pertenecientes al sensor de posición del acelerador. ¿Sí? Acá nos vamos a encontrar que estos dos potenciómetros necesitan ser alimentados con 5 voltios. En este caso, tenemos una APP de 4 cables, ¿sí? De 4 cables, una masa, ¿sí? Una alimentación y 2 señales. Acuérdense que toda esta información es la que va a entrar a la EQ y después el micro va a ir procesando toda esta información. ¿Para qué va a ir procesando toda esta información? Para definir lo que va a ser el tiempo de saturación de bobina y el tiempo de inyección. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Espero que sí, espero que la transmisión vaya saliendo bien. ¿Ok? Bueno, seguimos, vamos a cambiar la placa. Y bueno, acá llegamos a me voy a correr un poquito yo. Y acá llegamos a un actor principal, digamos, del grupo de sensores. ¿Qué encontramos acá? Y sí, encontramos al CKP. ¿Sí? Y su señal, por supuesto, su señal con o en el osciloscopio y su valor, en el caso que no tengamos a mano un osciloscopio, vamos a tener un multímetro y nos damos cuenta que este sensor es inductivo, ¿sí? Estamos hablando de un sensor inductivo, acá lo tenemos, ¿sí? Acá tenemos, recorté un poco para que ustedes puedan ver, tiene 2 cables este sensor, es un sensor inductivo. Si es un sensor inductivo, genera su propio voltaje, no necesita ser alimentado, por eso genera esa sinusoide o sinusoide, o sinusoidal, ¿sí? Esa señal que tiene positivos y negativos. Nosotros, si trazamos, por ejemplo, una línea horizontal, nos vamos a encontrar con valores positivos en la parte superior y valores negativos. Por eso, el multímetro lo tenemos que tabular ¿en qué? En corriente alterna, en voltaje de corriente alterna. De esa manera vamos a poder leer ese voltaje, que el voltaje tiene que ser aproximadamente de 1,5 voltios a 900 vueltas aproximadamente. ¿Sí? De esa manera nosotros vamos a tener una idea si el sensor de RPM está funcionando o no. ¿Me explico? Esa es un poco la idea de trabajar, de poder trabajar con una herramienta o con la otra herramienta, porque es importante tener esa ductilidad
de poder trabajar con una o con la otra. A todo esto siempre hay que tener el multímetro a mano para saber si, por ejemplo, los cables que van desde el sensor hasta la EQ no están cortados. Porque me ha pasado desarmar el arnés de instalación y encontrar los cables cortados o quemados o sulfatados. Y está ahí el problema. Y no es un problema de sensor. Y no es un problema de EQ. Y no era un problema de 12 voltios. O sea, cada auto tiene su historia, su modo de trabajo. Yo le estoy dando acá una idea general de cómo encarar un no arranca, ¿sí? En este caso 206, pero insisto, podría haber sido cualquier otro auto. Vamos a cambiar de placa. Ahí tenemos esta otra plaquita, ¿sí? Me voy a correr también. Ahí estamos, ¿sí? Y acá, ¿qué estamos viendo? Los pulsos negativos de bobina, porque a veces, sí, tengo RPM. Una cosa que me olvidé decirles, cuando vamos a revisar las RPM, a veces, si el escáner entró, ni nos tenemos que ensuciar las manos. Simplemente entramos, vamos a flujo de datos o mediciones, sea cual sea el escáner que tiene. ¿Y qué tienen que ver? RPM. RPM, con que vean 200, 190 o 220 RPM, alcanza y sobra. Ya sabemos que el sensor CKP está funcionando. Que no arranque es otro problema, muchachos. Que no arranque es otro problema. Pero el sensor CKP está funcionando, ¿sí? Porque estamos viendo ese régimen de vueltas. ¿Ok? Bueno, volvemos acá. Y acá vamos a tratar de ver que los pulsos negativos, esos pulsos negativos que van a llegar ¿a dónde? A ver, ¿a dónde van a llegar estos pulsos? Vamos a agarrar el polígrafo de nuevo y en este cable, ¿qué tenemos? Pulsos, estos pulsos negativos. Esos pulsos negativos que son los que van a llegar a la bobina y van a interrumpir el primario para que se genere. ¿Qué se va a generar después de esto? El salto de chispa, por ejemplo, en la bujía número 1, ¿sí? Y así sucesivamente. O sea, para que exista un salto de chispa, tiene que haber una interrupción ¿de quién? Del primario, del sistema primario de encendido, del circuito primario de encendido. Y bueno, esa interrupción es un cortocircuito, es una puesta a masa de los 12 voltios, ahora lo vamos a ver a través de una gráfica de osciloscopio, puesto a masa. ¿Me explico? Entonces, de esa manera uno puede definir la saturación de la bobina. Ahora lo vamos a ver. Aguarden un poquitito. Bueno. Ahí está. Entonces, importante, vamos a pasar a la otra placa. Ahí tenemos la otra placa. Acá ya conectamos que el osciloscopio para poder ver el oscilograma. Y este oscilograma de primario, vamos a marcarlo un poco para que nos demos idea. Este periodo es el tiempo de saturación de la bobina. Este tiempo de saturación de la bobina ronda aproximadamente de 3 a 4.3 milisegundos. Ese es el rango de trabajo más o menos de todas las computadoras, de todas las EQs, ¿sí? Después vamos a encontrar un pico inductivo, que el pico inductivo, olvídense de este valor. Si tiene este valor, el pico inductivo, la bobina, chao, capotó, murió la bobina, hay que cambiar la bobina. Este pico inductivo tiene que ser aproximadamente de unos 300
50 voltios, ¿ok? Este poquitito que se ve acá es el tiempo de quemado. Acá más o menos tenemos un milisegundo. Y estas oscilaciones que vemos acá me va a dar la vida útil, la vida útil de la bobina, que esas oscilaciones pueden ir entre 3 a 4 oscilaciones. Es la vida útil. Cuanto menos oscilaciones encontremos, a veces no vamos a encontrar ninguna, otras veces vamos a encontrar una, y bueno, eso nos está marcando en qué condiciones se encuentra la bobina. Pero siempre digo algo yo, antes de echarle la culpa a la bobina, hay que ver el estado de las bujías, el tiempo que viene trabajando la bujía en ese motor. Hay que ver el estado de los cables de bujía, en el supuesto caso que tenga cables de bujía. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Bien, entonces acá herramienta fundamental para ver el oscilograma del primario, el osciloscopio, ¿no? Y acá les corté una partecita de la ecumotor, una partecita de la ecumotor para que ustedes vean de que hay un driver, en este caso un MOSFET, que está controlando ¿a quién? Este MOSFET trabaja con la chispa del cilindro 2 y 3 y este otro va a estar trabajando con la chispa que va a ir al cilindro 4 y al cilindro 1. ¿Sí? A veces en este tipo de bobina seca, es más, se nos quema uno de estos MOSFET, y seguimos teniendo chispa en 3 cilindros y no en 4. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, acá es importante, o sea, cuando no arranca hay que ver la masa, hay que ver los 12 voltios. Estos 12 voltios que son más 15, que ya habíamos hablado, vienen ¿de dónde? Del BCM, de la fusiblera motor. Bueno, acá estamos viendo entonces el oscilograma del primario. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar la placa. Y ahí tenemos lo que vendría a ser a los pulsos negativos, ¿sí? Los pulsos negativos, ¿sí? Los pulsitos negativos que salen desde la EQ. En realidad, está mal dicho. ¿Por qué? ¿Por qué está mal dicho? Porque acá yo estoy viendo que entran 12 volt. ¿El inyector qué es? Es una bobina. Si hay una bobina, si yo digo que es una bobina, es un bobinado. Entonces, ¿qué hace esos 12 volt? Lo estoy haciendo con el mismo color, rojo. ¿Qué hacen esos 12 volt? Ingresan a la máquina, o sea, a la EQ, y llegan hasta el driver. Y justamente en este driver, que es un driver Smart, de inyectores, este driver se encarga de cortar, digamos, de llevar esos 12 voltios a tierra y de esa manera yo genero el tiempo de inyección. Ese tiempo de inyección que va a depender exclusivamente ¿de quién? De la información que me están entregando los sensores. Repito, estos 12 volt llegan al driver Smart, que controla los inyectores. Pero el tiempo que va a estar abierto el inyector depende exclusivamente de la información que reciba el micro desde los sensores. Porque si el sensor de temperatura de agua o el MAF o el MAP leen mal, y bueno, vamos a tener un tiempo de inyección terrible. A veces, por problemas de masa, también leen mal los sensores. Entonces, hay que revisar todas las masas, ¿ok? Pero bueno, acá estamos hablando de los 12 voltios, cómo entran a la computadora y cómo se van a transformar, ahora lo van a ver, en un tiempo de inyección. En la próxima placa
se va a ver eso. Ahí tenemos el tiempo de inyección, ¿sí? Este tiempo de inyección, que es, me voy a correr, esto es el tiempo de inyección, aguarden un poquito, ahí estamos, esto llamamos tiempo de inyección, ¿sí? Este va a ser el pico inductivo que tiene el inyector. Tenemos la suerte de que el escáner entró. El escáner es una ayuda vital, pero hay que saber interpretar lo que el escáner nos trata de decir. Eso es muy importante, ¿eh? Interpretar, voy a aparecer un poquito yo, para que sepan. Es muy importante interpretar lo que dice el escáner. En este caso, dice control de posición de mariposa de recirculación de gases de escape. ¿Qué me está diciendo ahí? A ver, ahí me está diciendo de qué está hablando. Ahí está. Está hablando de qué? De la EGR, gases de escape. Está hablando de EGR. Acá, EGR también, mando de la EGR. Bien. Acá ya veo algo diferente. Sensor de presión de combustible. Sensor de presión de combustible. Motivo por el cual no arranca. Estamos en un sistema Bosch. Estamos en un sistema Bosch, acá lo tenemos grande, Bosch EDC 16C34, ¿sí? Viene tanto en Citroën como en Peugeot, lo vamos a encontrar esta motorización, ¿sí? Entonces, después, ¿qué vamos a tener? Vamos a tratar de relacionar caso por caso. Sensor de presión de combustible, sí. Circuito de sensor de temperatura de admisión. Voy a hacer otra cruz acá, por este lado. Sensor MAF. Hago otra cruz de este lado. Estoy relacionando. EGR, listo. Acá hago un círculo. ¿Sí? Ya tengo 3 círculos. Hay 3 averías que se están relacionando con la parte de EGR. Alimentación sensores. Acá voy a hacer una línea horizontal. Y la puedo relacionar con el circuito de temperatura de aire y con el circuito de masa. Que esté faltando, ¿qué alimentación de sensores? 5 volt. Puede ser que esté... Puede ser, yo no lo sé. Después, mando electroválvula EGR. Bueno, ahí está, tenemos el cuarto. Regulador cantidad de combustible. Y acá hago una cruz. Porque este está relacionado ¿con quién? Con el sensor de presión de combustible. Hago 2 cruces acá. Y así es como que desmenuzo lo que el escáner a mí me ofrece como información. Y bueno, me siento, escaneo, leo, interpreto. Acto siguiente, ¿qué es lo que hago? Este auto que fui a reparar venía de 2 talleres. Entonces, acto siguiente, van a ver lo que hago. Vamos a borrar todo. Acto siguiente. Analizo el motor. Ahí tengo el motor. Motor 1.6 HDI. Vamos a agarrar de nuevo el lapicito. Que tiene sus inyectores. Estos inyectores son bobinados. Si son bobinados, trabajan con 80 voltios, gracias a la fuente conmutada que encontramos dentro de la EDC. Acá no lo vemos, pero está el riel en esta zona. Fíjense que por acá sube un caño hacia este inyector y acá está subiendo otro caño hacia ese otro inyector. Acá encontramos la bomba de alta presión. Acá encontramos la bomba de alta presión. Esta bomba de alta presión, que es del tipo CP4. CP4, marca Bosch. ¿Sí? Y acá tiene la SCB. La SCB es la electroválvula que va a controlar el caudal de gasoil. Y ese caudal de gasoil, ¿dónde va? Al riel. Aparte nos vamos a encontrar con un sensor de temperatura
de gasoil dentro de la misma bomba. A veces ese sensor de temperatura de gasoil lo podemos encontrar ¿dónde? En el canasto del filtro de gasoil, o sea, en el mismo depósito del filtro de gasoil. ¿Sí? Bueno, acá entonces reconocimos los inyectores, reconocimos el riel, el ICP. ¿Qué es el ICP? Que no lo nombré acá. Se está poniendo celoso el ICP. El ICP. El ICP es el sensor de presión de riel. Tiene 3 pines este señor. 1, 2 y 3 pines. Un pin que va a ser masa. El otro pin que va a ser 5 voltios. Alimentación. Y el otro pin que va a ser señal. ¿Sí? Señal. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo tengo que analizar. Me voy a correr un poquito para que se vea lo que estoy escribiendo. Ahí está. Ahí tenemos los 3 pines. Estos son los 3 pines. Ahí tenemos los 3 pines. Estos son los 3 pines del ICP. Del ICP. El elemento que a mí me permite saber, el elemento que a mí, el sensor, que a mí me permite saber si hay presión o no hay presión en el riel. ¿Ok? Este sensor, conjuntamente con la SCB, o en el caso de otro tipo de bomba, de la IPR, van a trabajar a lazo cerrado. Si no hay presión, no va a trabajar ni la SCB ni la IPR, ni tampoco va a haber apertura de inyectores. Por eso, el ICP, juntamente con el CKP y el CMP de árbol de leva, repito, el ICP, lo voy a escribir acá del lado derecho de la pantalla, el ICP más el CKP más el CMP, el del árbol de leva, trabajan los 3 de forma mancomunada, unidos por un solo objetivo, que es la presión, obtener presión de gasoil para después obtener la apertura de los inyectores. Si el ICP no lee presión, no se abre ni la SCB, no va a trabajar la SCB y no van a trabajar los inyectores tampoco. Si el CKP conjuntamente con el CMP no tienen sincronía, o sea, no hay sincronización entre el árbol de leva y el cigüeñal o entre el cigüeñal y el árbol de leva, no va a haber el ICP directamente, no me va a estar marcando presión, en lo más mínimo. Porque nadie va a mover un pelo, como decimos acá en la Argentina, por generar algo. ¿Sí? Hay un sincronismo total. No va a arrancar. En algunos casos me ha pasado, por ejemplo, Ranger, Ford Ranger modelo 2018, 2019, me ha pasado de que el CKP estaba sucio y en el primer arranque no arrancaba, arrancaba en el segundo arranque. ¿Y qué puedes llegar a pensar? Y, debe ser la llave, debe ser el transponder de la llave. No, era simplemente que el CKP estaba sucio. Nada más. En otra oportunidad me pasó de que no había sincronismo y el CKP se había muerto. Recuerden que tanto el CKP como el CMP está bueno verlos con el osciloscopio para ver la gráfica que está entregando cada sensor. Cuando vamos a trabajar, tenemos que tener un multímetro puesto acá en la señal del ICP y en el flujo de datos del escáner ver si está la sincronización del CKP y del CMP.
También podemos llegar a ver en el mismo flujo de datos si hay señal del ICP, ¿ok? A veces coinciden en las mismas hojas y lo podemos ver, porque generalmente el flujo de datos suelen ser 4 hojas, 5 hojas, 3 hojas, y bueno, a veces justamente la sincronización no está en la misma placa o en la misma hoja donde aparece la señal del ICP. ¿Ok? Bueno, vamos a borrar. Vamos a cambiar de placa. Ahí tenemos una nueva placa, ¿sí? Y acá encontramos la bomba. Vemos un poquito mejor lo que es este CP4 que viene montado en este utilitario, ¿sí? Ahí tenemos mejor la salida, la entrada, la SCB. Acá vemos el ICP. Y este es el riel. Acá tienen el riel, ¿sí? Este es el riel. Las 4 salidas hacia los inyectores y la entrada de gasoil a alta presión, proveniente ¿de dónde? De la bomba de alta presión. Y sí, y acá nos vamos a encontrar con este ICP, que nosotros ya sabemos que tiene 3 pines, masa, 5 y señal. ¿Ok? Que es vital, es vital. Cambiamos de placa. Y acá, bueno, acá lo que vamos a ver es cómo es la resolución, cómo vamos a hacer para resolver este dilema. Porque, fíjense, voy a volver para atrás. Miren cómo arrancó este vehículo, ¿no? Diciendo no arranca. Berlingo 1.6. No arranca, vuelvo. Me pasé. Descripción de la resolución. Por eso quería que tengan nota ustedes de esto y se los leo. Primero, preguntar al propietario o al mecánico automotriz cómo y cuándo se genera la avería. Consultar con el propietario o mecánico qué tipo de gasoil tiene el tanque de combustible. Consultar sobre el posible reemplazo o no del filtro de gasoil. Revisión de los fusibles del vano motor y del salpicadero. Analizar las averías que nos muestra el escáner. Analizar las redes de comunicación. Interpretar flujo de datos. Realizar lecturas de rango de trabajo de los sensores. Interpretar mediante las formas de onda el funcionamiento correcto o no de los sensores y actuadores. Formas de onda. Del funcionamiento correcto o no de sensores y actuadores. Al trabajar en sistemas como en Rail, debemos incorporar a nuestro razonamiento otros conocimientos y otros saberes, como por ejemplo el sensor ICP, las electroválvulas IPR y SCB de la bomba de alta presión. Analizar el posible mal funcionamiento de los inyectores. Todo esto involucra en decir, che, ¿qué puede ser? ¿Qué puede pasar? ¿Por qué no arranca este vehículo? Pero acá hay algo importante. Y es lo siguiente, mira. Por eso que lo escribí también, ¿no? Consultar, preguntar ¿a quién? Al propietario, al mecánico que te llamó para que lo arregles. Che, ¿y cuál fue el problema? Y mirá, no sé, ¿saben qué me dijeron en esta Berlingo? Le digo, por casualidad, porque yo ya vi la caja de velocidades limpia, el aluminio limpio, prácticamente era un espejo, me veía yo prácticamente. Entonces digo, acá me parece que un embrague hicieron, y sí, habían hecho un embrague. Consulto con el mecánico y le digo, che, ¿qué tocaron acá? ¿Puede ser que haya sido que hicieron un embrague? Sí, listo, listo. ¿Qué está sobre la caja de velocidades? ¿Qué es lo que hay justamente sobre la caja de velocidades? ¿Qué encontramos sobre la caja de velocidades? Encontramos perdón.
encontramos sobre la caja de velocidades el sensor ICP. ¿Saben qué había pasado? Habían enchufado mal el ICP. Yo lo único que tuve que hacer es agarrar la ficha del ICP y escuchar clic, nada más. Clic y nada más. Y a partir de ahí arrancó el vehículo. Se habían olvidado o habían apoyado mal o pensaron que habían conectado bien la ficha y la ficha estaba mal conectada. ¿Sí? Por eso lo marqué ahí, preguntar al propietario, preguntar al mecánico. Yo ya me imaginaba que había pasado, me imaginaba. Entonces fui a buscar directamente el ICP y bueno, me encontré que la ficha no estaba conectada, debidamente conectada. Estaba apoyada, pero cuando yo empujé hizo clic y ahí conectó recién. Después de eso arrancó y estaba todo bien, pero mientras tanto, la cabeza del que va a hacer el diagnóstico es todo esto. Todo esto. Entonces, bueno, ¿sí? Esa es una idea para que ustedes sepan cómo poder resolver, cómo moverse ante una situación igual o parecida a ella. Acá hay alguien que me pregunta referente a la SCB. La SCB, vuelvo para atrás, lo guarden un segundo nada más. Ahí tenemos la SCB, ¿sí? Ahí está la SCB. La SCB que ustedes ven ahí en pantalla está ubicada en la bomba CP4, en la bomba de alta presión. No nos olvidemos que estas bombas de alta presión no tienen posición, no llevan puesta a punto. Estas bombas de alta presión no llevan puesta a punto. ¿Ok? Esa SCB lo que hace es controlar el caudal de la bomba, el caudal de gasoil que se va a entregar en el riel. ¿Me explico? Eso es lo que hace la SCB. En el caso de CP4, porque hay otros modelos de Bosch como CP1, CP2 y CP3, que son más viejas. CP1, por ejemplo, tiene IPR y bomba de baja, o sea, auxiliar o de cebado, como la quieran llamar, en el tanque de combustible. CP2 y CP3 también tiene IPR, pero tiene bomba de cebado en el mismo cuerpo de la bomba de alta presión. Y CP4 ya no tiene más IPR, tiene SCB. Y la bomba de cebado la tiene en el mismo cuerpo de la bomba de alta presión. Espero haber contestado un poco qué es la SCB. Y bueno, el ICP, insisto, es el sensor de presión de riel. Voy a hacer un dibujito más acá. La SCB está alimentada, tiene dos pines. Tiene una alimentación, uno es alimentación, 12 voltios. Es un actuador. Y el otro pin, que es, trabaja con una señal, ¿sí? Con una señal modulada, ¿sí? Con una señal modulada. Esa señal modulada, ¿quién se la da? La EDC. O sea, la EQ motor de este vehículo. Y el ICP, ¿qué habíamos dicho? Que tenía masa, tiene 3 pines, masa, 5 voltios de alimentación, porque es un sensor. Y acá, ¿qué vamos a tener? Señal. Señal. ¿Sí? Vamos a tener señal. Esto es un sensor. Esto es un sensor. ¿Y este qué viene a ser? La SCB, un actuador. Ahí tenemos.
Entonces tenemos el actuador, la SCB y el ICP, que es el sensor. ¿Ok? Espero haber contestado un poco al señor que preguntó por la ICP y por la SCB. Acuérdense que solamente en Bosch modelo CP4 va a venir con qué. Voy a hacer una viborita acá. Va a venir. Tiene SCB. ¿Sí? CP4 tiene SCB. ¿Ok? Vamos a cambiar un poquito acá. Ahí estamos. Así. ¿Lo ven bien? ¿Sí? Insisto, CP4 tiene SCB. ICP van a tener todos los modelos, muchachos. Todos los modelos y todas las marcas. O sea, en la calle vamos a encontrarlos con los sistemas Bosch, Denso, Siemens y Delphi. ¿Sí? Aparte de Cummins y aparte de Caterpillar. ¿Sí? Nos vamos a encontrar con estos sistemas. Estos 4 sistemas, vienen montados en vehículos y en utilitarios. ¿Ok? En este caso estoy hablando de esta Berlingo, que es un utilitario y que viene con esta bomba CP4, con SCB y por supuesto con ICP. Insisto, el ICP lo traen todas las marcas automotrices y todas las marcas de common rail existentes. ¿Sí? Creo que venimos, a ver, acá me hicieron una preguntita. La preguntita es, ¿la CP4 se puede reparar? La CP4 se puede desarmar y limpiar con mucha prolijidad, como si fuese, le digo porque yo ya lo he hecho esto, o sea, lo ideal es que lo haga alguien que tiene un laboratorio diésel, alguien que tenga una máquina para controlar y verificar el buen funcionamiento de la bomba, porque nosotros no vamos a tener esa máquina porque es una máquina que cuesta muchísimo dinero, pero muchísimo dinero. Entonces, pero sí nos podemos tirar el lance, como me ha pasado a mí, tener que desarmar un vehículo que se había agarrado con un gasoil que era prácticamente fuel oil, aceite, ensució todo y bueno, quedaba una alternativa, o comprar la bomba, comprar los inyectores, y bueno, y me dijeron, fíjate, si lo puedes arreglar y podemos zafar de tantos gastos, y bueno, me animé y la desarmé como si fuese un carburador. La limpié con gasoil limpio, y nada, la volví a armar, ¿sí? Como si fuese un carburador, con mucha paciencia, con una mesa bien limpia, con un lugar, no digo un lugar con una asepsia terrible, pero bueno, que no haya polvo en el aire, en la atmósfera, que no haya polvo en la atmósfera, o sea, en un lugar cerrado, hermético. Ahí desarmé la bomba, ¿sí? En cuanto a la SCB, ¿saben qué pueden hacer? Primero hay que individualizar cuál es el positivo. ¿Cuál es el positivo? Una vez que ustedes, ¿y cómo me entero cuál es el positivo, profe? Y bueno, antes que la desarmes, agarra la ficha que va en la SCB, ponete un LED o una lámpara y verifica cuál es el de 12 volt. Porque el sistema EDC te va a temporizar los 12 volt. Te lo va a dar 3 segundos o 10 segundos como mucho. Bueno, aprovecha ese tiempo en definir cuál de los 2 pines de la ficha es el 12 volt. Una vez que lo definís, listo. Sacás la SCB de la bomba no la sacás, la bomba queda ahí puesta en el motor. Sacás la SCB, agarrás el generador de pulso de inyectores, una batea de ultrasonido seguro que vas a tener. Bueno, ponés la electroválvula, la limpiás primero previamente, la limpiás, puede ser con alcohol isopropílico o puede ser con un poco de gasoil limpio, gasoil bueno, para no ensuciar el líquido que tenés en la batea, y después de haberla limpiado, así, la sopleteás un poco, la limpiás con un pincelito, la sopleteás, la metés en la batea de ultrasonido, y con el generador de pulso le entrás a dar pulso a la electroválvula, y de esa manera
la vas a destrabar, porque generalmente estas SCB, cuando le cargan gasoil del malo, o sea, no gasoil premium, se suele ¿qué es lo que pasa con estas bombas? Se traban, tanto la SCB como la IPR se traban. Entonces, lo único que nos queda, barato y económico, es tratar de subsanar la situación. ¿Y cuál es subsanar la situación? Y bueno, poner en la batea y un generador y hacerlas trabajar ahí 20 minutos, puede ser 40 minutos, generalmente en mi caso, mi batea tiene una temporización de 20 minutos. A veces hago 2 limpiezas de 20 minutos, 40 minutos, ya me quedo tranquilo y pruebo a ver qué pasa. ¿Se entiende? Y de esa manera puedo solucionar la posición de la SCB. Si no, después, bueno, habrá que comprar una que la verdad que está bastante cara. Una de estas está alrededor, acá en la Argentina, de unos $80, una cosa así. Bueno, venimos bien con las preguntas, me fijo un segundo, creo que sí, a ver, un segundito les pido, por favor. Bien, creo que está contestado eso. La CP4 se puede llegar a limpiar y a reparar, pero limpiar la vas a limpiar vos y no vas a reparar nada, absolutamente nada. Vas a volver a ensamblar como estaba. El único que va a poder reparar va a ser el técnico que tiene un laboratorio diésel. Él sí, porque va a empezar a cambiar las piezas que haya que cambiar, y la va a poder calibrar y medir en el banco, que eso nosotros no podemos hacer. Desgraciadamente no podemos hacer. Y necesitamos de esa mano, de esa ayuda de la persona que tenga el laboratorio. Va a costar unos pesos, unos dólares, ¿sí? Pero bueno, es un poco así. ¿Ok? A ver, un segundo, un segundito. Por favor. Un segundo. Acá alguien me pregunta, ¿la señal modulada es una señal PWM? Sí, es una señal PWM. Exacto. ¿Sí? Una señal modulada en ancho de pulso. ¿Sí? En algunos casos, en otros casos no va a ser así. ¿Sí? ¿Qué significa ICP? Bueno, ICP significa el sensor de presión de riel, sensor de presión de riel. Eso significa ICP. A ver, otra preguntita. ¿Cómo identificar los SCB? Porque hay normalmente abierto y normalmente cerrado. Eso lo vamos a poder ver en función de la marca, generalmente. Sí, en el caso de Bosch es normalmente abierto. ¿Ok? En el caso de Bosch. A ver, ¿qué más? Bueno, y ahí yo limpié el CP1, encontré 3 bolillitas oxidadas, las aceité y funcionó de primera. Sí, seguro. Sí. A mí me pasó con una CP1, me pasó con una CP2 y me pasó con una bomba Siemens de Ranger, pero de la Ranger vieja, Ranger 2010, que venía con sistema Siemens. Bueno, creo que estamos contestando todo. Valor resistivo de la SCB, aproximadamente entre unos 20 ohms a 60 ohms, más o menos ese es el valor resistivo. Sí, a mí mucho las resistencias no me gusta medir, soy más amante de ver señales con multímetro, con osciloscopio, ir al grano, ¿sí? Me gusta más esa manera, ¿no? Es como cuando te hacen un electrocardiograma y si te hacen un ensayo de esfuerzo en la bicicleta, tu corazón ahí muestra otras fases que por ahí en el electrocardiograma no se ven muy bien. Por eso prefiero
prefiero el multímetro y prefiero el osciloscopio antes de ver en el mismo multímetro la parte de resistencia. ¿Sí? Porque muchas veces me ha tocado medir una SCB o una IPR y el valor resistivo daba ok, pero no funcionaba. ¿Sí? ¿Qué pasa si la SCB no funciona? Bueno, es muy fácil, bueno, no es tan fácil, pero bueno, es muy probable que no tengas presión. Es muy probable, generalmente se quema normalmente abierta. ¿Sí? Entonces no hay cierre del circuito, si no hay cierre del circuito se te va toda la presión, perdiste la presión. ¿Sí? ¿Ok? Esa sería una manera de ver. Pero el gauchito acá, el gauchito del sistema es el ICP. Es el ICP. El ICP en contacto, muchachos, en contacto, el ICP te tiene que estar entregando 0,5 voltios. 0,5 voltios. Y en marcha, a 900 vueltas, aguárdenme un poquito, y en marcha, a 900 vueltas, te tiene que entregar 1 volt de señal. Pero tiene que ser 1 volt de señal, ¿eh? No puede ser 700 milivoltios o 800 milivoltios. No arranca. No arranca con 700, 800 milivoltios. Va a arrancar con 999 milivoltios. ¿Queda claro? Tiene que tener 1 volt de señal en el momento de arranque. Y el arranque, para definir, como habíamos dicho en los motores nafta, para definir si un CKP está funcionando o no, bueno, tenemos que ir al flujo de datos y ese valor tiene que tener un rango de 180 a 220 RPM, de 180 a 220 RPM. Eso me da a mí una idea de que el sensor de RPM está funcionando. Pero bueno, hay que ver si el CMP está funcionando, hay que ver si hay sincronismo, entre ambos. Y el ICP tiene que arrojar su señal, guarda. Por eso es muy importante el ICP. Es tan importante como el CKP y como el CMP. ¿Queda claro? ¿Estoy leyendo algo más? Ahí acabo de contestar el tema del ICP. La falla clásica de la SCB, no vas a tener presión. No vas a tener presión. Es así. No vas a tener presión. ¿Ok? No va a haber presión. A ver, un segundito más. Un segundito más. Bien, a ver. Tengo un problema con un Hyundai H100. En ocasiones arranca normal y después en 5 minutos deja de funcionar. En 5 minutos deja de funcionar. Bueno, yo ahí revisaría qué tipo de gasoil tenemos, cómo está trabajando el CKP, el CMP, cómo está trabajando el ICP y haría un análisis con osciloscopio de los inyectores. Eso es lo primero que haría. ¿Sí? Profe, ¿qué sucede cuando el sistema detecta alta presión y se limita a modo de emergencia? Claro, bueno, ¿qué pasa cuando detecta alta presión? Bueno, generalmente se pone eso cuando el riel, no es el caso este sistema CP4, pero por ejemplo la Fiat Daily o por ejemplo la CDI 400 o la línea 300 de Mercedes-Benz tiene en uno de los extremos una electroválvula de sobrepresión, lo que solemos llamar una válvula de alivio. Esa válvula de alivio a veces es mecánica y en otras oportunidades es electrónica. Funciona también con un pulso modulado, este no es PWM, un pulso modulado. ¿Y qué pasa? Se traba por suciedad o simplemente murió la bobina interna. ¿Qué pasa? Vos pones en marcha, sube la presión, se corta, se para el motor. Eso me pasó en Mercedes-Benz
y en Iveco Daily, ¿sí? Se para el motor. Y el problema es esa electroválvula y no tenés problema ni de bomba, ni de inyectores, ni de sensores, ni de nada, porque está arrancando. ¿Cuánto tiempo arranca? 3 segundos, en algunos casos, en los mejores casos, arranca 10 segundos y se para. ¿Se entiende? Y en algunos casos me ha pasado de que con motor frío arranca hasta los 5 minutos. A medida que se empieza a calentar, llega a los 7 minutos, se para. Le doy marcha, se para. Le doy marcha, se para. Ya una vez que calienta, no vuelve a arrancar. Tengo que esperar que enfríe para que vuelva a arrancar. Eso me ha pasado con las válvulas de sobrepresión, estas que estamos hablando, que hay en el riel. O sea, en el riel podemos encontrar dos, captores. Uno va a ser el ICP y otro va a ser la válvula de alivio. Algunas veces esa válvula de alivio va a ser electrónica y en otros casos esa válvula de alivio va a ser mecánica. ¿Sí? Va a ser mecánica. ¿Ok? Me voy a fijar a ver si hay alguna preguntita más. Antes. Por otro lado, en algún momento, eso después lo charlarán con Raúl Alvarado, vamos a preparar cursos 100% de Common Real. Vamos a armar cursos 100% de Common Real, donde vamos a hablar de todas estas cosas que me están preguntando ahora. Vamos a hablar del sistema Bosch, vamos a hablar de Siemens, de Delphi, de Denso, por supuesto. Y también hay cursos preparados 100% de Ranger y 100% de Hilux. Cuando hablo de Ranger, es de la Ranger 2019. Cuando hablo de Hilux, hablo de la 2019 también. Eso oportunamente se va a estar subiendo en la página web de Albatronic, ¿sí? Donde lo charlarán después oportunamente cuando vamos a lanzar esos tipos de cursos, ¿sí? Así que bueno, espero que se inscriban, espero verlos en ese tipo de cursos, ¿sí? Que van a ser bastante importantes, donde vamos a ver un montón de cosas, señales, vamos a ver gráficos en osciloscopio, ¿sí? Vamos a poder ver todo eso. También se van a dictar cursos de inyección electrónica, ¿sí? Nivel 1, nivel 2, no solamente diésel, sino también nafta. Y, por supuesto, las técnicas de diagnóstico. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Vamos a borrar. Un segundo. Ahí estamos. Vamos a pasar a la otra placa, a ver qué tengo, la próxima placa. Bueno, esta es más o menos, esto es lo que habíamos leído en cuanto a la resolución, ¿no? A la resolución. Y después de esto habían venido las placas. Bueno. Un segundito. Y acá nos encontramos con otro tipo de auto. ¿Sí? A ver, vamos a hacer el pasaje. Otro tipo de auto. Un C4, un Lounge HDI. ¿Sí? Este tiene una computadora Siemens SIT 807. Les digo una cosita. Esperen que me fijo en el chat. A ver cómo venimos. Venimos bien. Venimos bien. Caso 2, puse el otro fue caso 1. No hay comunicación, no arranca. ¿Cómo no hay comunicación? Alguno va a decir. Si ahí estamos viendo la placa del escáner. Sí, bueno, apareció la comunicación una vez que encontré el problema. Recién ahí pude ver esta placa. Que ustedes están viendo en este momento. ¿Qué me decía esa placa? A ver,
¿Qué me decía esta placa? Vamos a entrar a marcar un poco. Habla sobre la presión de alimentación, de sobrealimentación, o sea, ahí me está hablando del turbo, me está hablando de que no hay comunicación entre el ABS, el airbag y el control de estabilidad. Y también habla que tiene un problema el sensor de velocidad del vehículo. Muy loco todo lo que me dice acá el escáner, ¿no? Muy desquiciado lo que me está diciendo. Sí, sí, tengo códigos P y códigos U. Los códigos U son códigos de comunicación y los códigos P son de powertrain, de motor, códigos de motor y códigos de comunicación. ¿Sí? Y acá, como siempre, interpretación de averías, flujo de datos, recurrir al esquema eléctrico, uso de escáner, osciloscopio y multímetro. Esa es un poco la idea, ¿no? Técnicas de diagnóstico. Cómo abordar, cómo entrar en esta avería. Vamos a pasar a la placa siguiente. Ahí tenemos la placa siguiente. Bueno, en esta placa ya nos encontramos prácticamente con el motor, la trompa de este C4. ¿Y qué encontramos acá? A ver. La EDC, la EQ de este motor diésel, la BCM, y acá está la historia. La fusiblera vanomotor, que esta, como ven, es una fusiblera de potencia, una fusiblera bien robusta. Y bueno, cuando yo llego a bordo, voy a un taller, voy a ver este auto, me llaman un mecánico para poder abordar. Cuando hablo de un mecánico, estoy hablando de un mecánico que tiene su osciloscopio, tiene un taller constituido. Yo soy una persona que generalmente trabajo tercerizada, ¿no? Voy a colaborar con ese mecánico. A ver. Y veo que hay cosas del auto que funcionan. Ya me subo adentro del auto, hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan. Y digo, qué raro, ¿no? Miro, entro a dar vuelta todo, pruebo todo, luces, nada. Tablero, ciego. Música, nada. Aire acondicionado, nada. Giro el motor y nada. Ah, bueno. No entraba el escáner. ¿Qué hago? Vuelvo a mirar acá. Empiezo a sacar todos los plásticos y me encuentro con los fusibles de la batería. Cuando veo los fusibles de la batería los veo inmaculados. ¿Qué quiero decir inmaculados? Estaban bárbaros. De 10 estaban los fusibles. Pudo ir el vehículo. ¿Sí? Pero fíjense todo lo que hace un fusible. ¿Sí? Ahora, a ver, vamos a borrar acá. Volvemos para atrás a ver cómo estábamos. Teníamos eso. Vamos para adelante. Y acá, claro, ya es fácil. Cuando el escáner entra, y claro, primero, ¿a dónde había entrado? A la EQ motor de este HDI. Después, ¿a dónde entré? Vamos a buscar el bolígrafo de nuevo. ¿A dónde entré? Al BCI. Al BCI es la fusiblera electrónica que tiene el grupo PCM, el grupo PCA. BCI, Box Service Intelligence, fusiblera electrónica, en criollo, fusiblera electrónica. Estas fusibleras electrónicas constan de dos partes, ¿sí? Una parte de potencia y una parte electrónica. ¿Ok? ¿Sí? Y bueno, y fuimos viendo, por ejemplo, yo marqué acá el estado del relay, defectos en el calculador,
¿sí? Ausencia de comunicación con el panel de instrumento y ausencia de comunicación con el grupo motor. ¿Ok? Eso es lo que fui... aguarden un poquitito, aguarden un poquitito. A ver, denme un segundo. La válvula de alivio no hay manera de verificarla, no tenés manera. Lo único que te va a decir que hay demasiada presión en el sistema, es lo único que te va a decir. Esa es la única manera de manifestarse a través del escáner. No va a decir, che, fíjate, la válvula de alivio. No, te va a decir problema de sobrepresión, problemas de presión o de sobrepresión de combustible. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ahí venimos volvemos de nuevo con el BCI. Bueno, y acá fíjense toda la información que me aparece en el BCI. Un importante es esta, ausencia de comunicación con el control de motor. Porque yo antes de ponerlo en marcha, a ver, solución el fusible, antes de ponerlo en marcha, tuve que leer todo esto, entrar al BCI, entrar al motor y ver, porque no quería jugarme a arrancarlo, ¿me entienden? Porque no sabía con qué me iba a encontrar. Entonces, bueno, ahí veía, ustedes leen ausencia de comunicación con el calculador motor y bueno, acá puede haber un problema de comunicación o puede haber un problema de inmovilizador, puede haber un problema de llave también. Esas son alternativas. Vamos a cambiar la placa. Y acá, por ejemplo, ya arrancó acá el vehículo. Acá ya lo hice arrancar al vehículo, ¿no? Giré la llave y ¿qué fui a ver? Mis ojos, ¿qué fueron a ver en el flujo de datos? Y fui a ver, por ejemplo, la alimentación de los sensores. Alimentación de sensores, por ejemplo. ¿Sí? Algo importante, las RPM. Y la sincronización, ahí está, muchachos. La sincronización entre el árbol de levas y el cigüeñal autorizado. La sincronización está autorizada. Eso a mí me permite tener una idea de que CKP y CMP es correcto. Y por eso también arrancó. ¿Queda claro? ¿Sí? Eso es el porqué y de las consideraciones que tenemos que tener a la hora de ver un flujo de datos. O sea, ¿qué es lo importante para ver un flujo de datos? Fíjense que acá yo entré a la página 1, me quedé con la página 1. Este auto tenía 10 páginas, yo solamente me quedé con la página 1. Por supuesto, miré todas las páginas, miré, porque hay que mirar todas y después elegís para vos cuál es la importante, ¿sí? Bueno. Y ahí se terminó nuestro capítulo de diésel, ¿sí? Vamos a ver uno más, ya sé que estamos muy jugados con el tiempo, pero vamos a ver uno de redes, ¿sí? Vamos a ver este de redes. Ahí tenemos el de redes, ¿sí? Este va a estar muy piola, ¿sí? Este también tiene lo suyo. 207.148 válvulas. Arrancaba. Este auto llegó a mi taller. Me lo trajo el dueño, venía de otro mecánico, el otro mecánico no dio pie con bola. Arrancaba hasta que dejó de arrancar. Deja de arrancar en mi taller, El auto viene andando y deja de arrancar en mi taller. El problema principal era un chillido en el relé de la red van. Ese relé está ubicado en la BCI.
en la parte de potencia de la BCI. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pude entrar con el escáner. Computadora que tiene, una Motronic ME744. Vamos a agarrar el lápiz. Una computadora, vamos a cambiar de color. Ahí estamos. Tiene una computadora ME744, ¿ok? Y bueno, ¿y qué aparece? Código de error. Un código de error ya. Error en la red CAN. Error general. Y fíjense todo lo que aparece, ¿no? Árbol de leva. Esto es vehículo naftero, ¿eh? Vehículo, motor naftero. Problemas en los 4 inyectores. Sensor de cigüeñal, no hay señal. Ausencia de comunicación con la BCI, o sea que la Bosch Motronic 749 no está comunicándose con quién, con la BCI. No se ve, la BCI no la ve a la EcuMotor, ¿sí? Y después también, bueno, aparece algo muy superficial, la resistencia calefaccionadora de lambda, ¿sí? Bueno, eso es el ingreso. Bueno, acá entramos al flujo de datos y ¿qué me aparece? EcuMotor bloqueada, inmovilizador programada, error código inmovilizador, esperando respuesta de la BCI, no había respuesta. Respuesta del inmovilizador, incorrecto. Chao, digo, estamos atrapados acá, atrapados sin salida. Y acá entro al BCI y en el BCI ¿qué me marca? No hay comunicación con el calculador motor. Exacto. El BCI no está viendo al calculador motor, a la EcuMotor. Bueno, acá simplemente les digo los niveles de BCI, B1, B2 y B4, ¿sí? Estas son las diferencias entre uno y el otro. También está previsto dar un curso de fusileras electrónicas a través de Albatronic. Ténganlo presente para más adelante, ¿sí? O se comunican directamente con Raúl, ¿sí? Y acá tenemos el diagrama, ¿sí? El diagrama de red del grupo PCA. Y fíjense todo lo que hay para revisar, porque acá me estaba diciendo que no hay comunicación entre el BCI y el motor. Y voy a agarrar mi lapicito y vamos a ver. Lo que está indicado con la flecha roja, BCI placa potencia, y lo que está indicado con verde, BCI placa electrónica. ¿Sí? BCI placa electrónica. La placa electrónica es la que está comunicada, no la de potencia. La de potencia no se comunica con nadie. La única que se comunican son las placas electrónicas. Esta, la BCM, es la BM34, la que está afuera en el motor, en el vano motor, y también está formada por una placa electrónica y por una placa de potencia. Pero acá, ¿qué va a estar pasando? Esta BCM no tiene diagnóstico. La BCM no tiene diagnóstico. Solamente tiene diagnóstico el BCI. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta si el BCM es el problema? A través del BCI. Cuando yo ingreso al BCI, la BCI me va a decir un problema, me va a marcar el problema que hay en la BCM, pero tampoco me va a decir, fíjate que el problema está en la BCM, qué sé yo, en los relays de los limpiaparabrisas. No me lo va a decir así. No te lo dice así. Simplemente te lo va a decir como que hay pérdida de señal, que no hay comunicación, de que no hay 12 volt, de que revises la masa, de que hay un cortocircuito a masa o un cortocircuito positivo. Esas van a ser las alternativas. ¿Me explico? Y bueno, lo que uno hace cuando aparecen estos problemas de comunicación que la BCI no ve al módulo motor, en este caso el módulo motor es este el módulo motor, este es el módulo motor, módulo motor, acá está el módulo motor. Ese módulo motor comunica a través de red CAN, fíjense,
¿A dónde comunica? Acá, a este pin y a este otro pin. ¿A quién comunica? A la BCI. A la BCI. Y la BCI, a la vez, ¿con quién se comunica? Que es importante. A través de otro tipo de red. La red WAN. ¿Sí? La red WAN, ¿con quién se va a comunicar? Con el panel de instrumentos, con el clúster. Entonces, por un lado, tenemos la red WAN y por otro lado vamos a tener la red CAN. La red CAN es una red muy importante, muy importante. La red WAN es la que me va a permitir comunicar entonces el BCI ¿con quién? Con el clúster, ¿sí? Al igual que también se comunica el BCM se comunica con el BCI a través de qué red? A través de una red WAN, ¿sí? En este caso me ha pasado a mí que uno de estos cables, muchachos, se cortó. Uno de esos cables se cortó. Entonces la BCI no tenía comunicación con el BCM. No tenía comunicación con el BCM. ¿Sí? Y en otro auto me tocó que se cortaron uno de los cables de BAM y otro de los cables de CAN. Uno de estos cables, o sea, se cortó un cable acá y otro cable acá. ¿Sí? Eso es lo que me pasó en otro vehículo. Por eso es importante el análisis de la red. Van a ver que es muy importante tener un osciloscopio porque si no, no hay manera, de poder trabajarlo, ¿sí? Para poder ver las redes, porque es la única manera, ¿sí? Es la única manera de ver. Ahora, yo creo que les puse algunas imágenes. Aguarden. Ahí tenemos la BCI, esa es la BCI, la parte de placa de potencia. Y ahí les marqué el relé de la red WAN, ¿sí? Tiene otros relés, pero el de la red WAN es ese. Ese relé hacía ruido. Ustedes entraban al auto con la llave en la mano, y ya empezaba a hacer ruido. Y cuando ponían la llave y giraban y ponían en contacto, hacía el doble de ruido. ¿Y qué hacía? El motor arrancaba. Y hacía, qué sé yo, 100 kilómetros con el ruido de WAN, con el ruido del relé. Era un chillido imposible. El dueño, por muchos días anduvo así. Subía el volumen de la radio para no escucharlo, hasta que un día dijo, bueno, basta, quiero la solución. Bueno, y después, ¿qué sigue a esta placa? Vamos a ver. Acá está la placa de potencia de la BCI. ¿Ven acá esta parte de la BCI? Y acá hay otra. Estos pines, acá hay varios pines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pines. Total 16 pines y 16 pines de este lado. Van conectados a la otra placa, la que vieron recién acá. Acá están los agujeritos, ¿ven? En estos agujeritos, viene conectada esta otra parte de la BCI. Está la parte electrónica de la BCI, ¿sí? Y acá, para algún curioso, la BCI tiene una memoria serial, la 95-160. Esta es una memoria que almacena el pin code de la llave, ¿sí? ¿Ok? Lo comento así de paso. Y acá nos encontramos realmente con la red WAN de quién? Del clúster. Fíjense cómo era la conexión de esa red. A ver, aguárdenme venimos bien con los mensajes. Venimos bien con los mensajes. Una cosita nada más antes que me olvide. Todos estos cursos los vamos a estar dando por
Zoom, a través de Albatronix, así que bueno, se conectan con Raúl y estos cursos los vamos a dar a través de Zoom, ¿ok? Bueno, acá tenemos una foto del osciloscopio donde podemos ver la red WAN, la red WAN que entra ¿a dónde? Al clúster, al tablero, al panel de instrumentos, ¿sí? Ahí están los dos canales, en el pin 2 y en el pin 4 del clúster, ¿ok? Pin 2 y pin 4. Vamos a volver para atrás y les voy a mostrar algo. El clúster, el clúster, el clúster. Miren acá, miren acá. Este que voy a marcar ahora es el clúster. Y fíjense lo que dice ahí, pin 4 y pin 2. ¿Y comunican a dónde? A través de red WAN. ¿Con quién comunican? Con la parte electrónica de la BCI. ¿Ok? ¿Queda claro? O sea, a veces un vehículo no arranca justamente por esto, porque no hay comunicación entre módulos. Y no es que está el vehículo inmovilizado, y no es que tenés un problema en la llave, es problema de que se cayó la red, muchachos. Se cae la red. Y el escáner, ¿ahí qué te va a decir? Sí, hay un problema en la red de comunicación. Bueno, fíjate, búscalo. Es como encontrar una aguja en un pajar. Pero, ¿quién nos ayuda? Los diagramas. Los diagramas eléctricos van a ser los que nos van a estar ayudando. ¿Sí? Este diagrama eléctrico, aunque les parezca mentira, ¿saben de qué auto es? De un Peugeot 206. ¿Y saben en qué auto estaban midiendo lo del clúster? En un 207. En una Partner es exactamente lo mismo. ¿Sí? Los mismos pines. ¿Sí? Algunas cosas cambian, pero hay cosas que no cambian. ¿Sí? Bien. Seguimos. Acá nos habíamos quedado en 2 y 4. Y ahí vemos esto es un mamarracho. Lo que están viendo ustedes ahí en el osciloscopio es cualquier cosa. Ya van a ver más adelante lo que es una linda red bien dibujada. Este es un garabato, como cuando los niños empiezan a escribir, cuando uno empieza a hacer sus primeras escrituras a los 4 o 5 años y hacemos un garabato. Bueno, esto es un garabato que nos presentó la red a través del osciloscopio. Bueno, y acá estamos midiendo la red WAN, ¿dónde? ¿A dónde? En la BCI. Esta es la BCI, una BCI Siemens. ¿Sí? Ahí estoy midiendo. Y fíjense lo que es acá la red, a la salida de la BCI. Yo medí el WAN en el BCI y el WAN entrando al clúster, ¿sí? Y fíjense la diferencia de gráficos que hay. Y acá hay un esquema eléctrico de inyección que incluye, a la parte de inyección, incluye que el BCI, el clúster, el ABS y la EQ, ¿sí? Por ejemplo, en la EQ, para